lo hubiera pensado? En un mundo donde las tarjetas de débito y crédito y los teléfonos celulares son cada vez más populares como medios de pago, los fraudes con cheques han aumentado dramáticamente en Estados Unidos. Tan solo el año pasado los bancos denunciaron ante el Departamento del Tesoro 80.000 estafas de este tipo, prácticamente el doble que en 2021. Los cheques se siguen utilizando mucho en Estados Unidos. Los usan los consumidores para compras minoristas, el Estado para distribuir fondos públicos y pequeñas empresas para realizar pagos. Según la Reserva Federal, el año pasado se firmaron 3.400 millones de cheques, cada uno por un valor promedio de $2.600. De acuerdo con el gobierno, los fraudes florecieron durante la pandemia del COVID-19, cuando los estafadores descubrieron un gran botín en las cartas que contenían cheques de ayuda del gobierno. Desde entonces el robo de correspondencia ha aumentado considerablemente. En 2022 el Servicio Postal de Estados Unidos reportó unos 500 asaltos de carteros y más de 38.000 hurtos de correspondencia de cajas de recolección azules. Los estafadores pescan cartas cuya apariencia delata envíos de cheques o pagos de facturas. Según las autoridades, el fraude más común se conoce como lavado de cheques. El criminal cambia el nombre del destinatario y el monto del pago. Algunos estafadores incluso usan tecnología que les permite derretir la tinta para hacer las alteraciones. Cuando no es posible modificar los cheques, entran en escena los llamados caminantes, delincuentes que van a cobrarlos o depositarlos con identificaciones falsas. Las autoridades y los expertos recomiendan, en primer lugar, no enviar cheques por correo. En caso de tener que hacerlo, aconsejan que el sobre no dé pistas sobre el contenido. Asimismo, recomiendan no dejar la carta en el buzón residencial ni avisar al cartero que se está enviando un cheque. Es mejor despachar el sobre en la oficina de correos más cercana. A partir de ese momento conviene revisar la cuenta bancaria para ver si se cobra el monto especificado en el cheque, si el destinatario reclama que nunca recibió el cheque debitado o si se cobró por una suma mayor, contactar inmediatamente al banco. En caso de ser el receptor de un cheque que no llega por correo, se aconseja contactar al remitente para informarle de la demora. Finalmente, tratar de adoptar los medios de pago electrónicos, que son siempre más seguros que los cheques.